Gran parte de los problemas que enfrentan tanto los negocios como las áreas de salud, educación y gubernamentales tienen que ver con las poblaciones y su disposición geográfica. Algunos ejemplos de estos son las epidemias, los análisis criminalísticos, la distribución de la riqueza, la ubicación de clientes potenciales, entre muchos otros. La detección de los retos y las oportunidades que se pueden presentar en dichas situaciones puede facilitarse mediante el uso de datos geoespaciales. En este video te platico acerca de una de las opciones que existen para poder plasmar tu información en ellos. Vamos a utilizar archivos conocidos como shapefiles, los cuales contienen las coordenadas de polígonos que forman el contorno de los países o regiones, así como su ubicación geográfica, entre otras cosas que te iré mencionando conforme vayamos avanzando en este video. Vamos a descargar un archivo de este tipo para trabajar con él. Lo descargaré de la página thematicmapping.org, la cual contiene un archivo comprimido llamado TM-World Borders en su versión 3. Voy a descargar y descomprimir este archivo en el directorio que estaré utilizando en el script de RStudio. Ahora que descomprimí el archivo, se grabaron 5 archivos, incluyendo uno llamado readme.txt. Los shapefiles contienen como mínimo 3 archivos, uno llamado shape con extensión .shp, que es el archivo principal que contiene la información geométrica de los países o regiones. Shape index con extensión .shx contiene un índice de las entidades geométricas. DBase con extensión .dbf es una tabla de datos en la que se registran los atributos de los elementos. Ahora que ya tenemos los archivos que contienen la información del mapa que vamos a utilizar, vamos a RStudio. Lo primero que haremos será crear un nuevo archivo de tipo RScript. Cargamos los paquetes que vamos a necesitar. El paquete rgdal contiene una función llamada read_ogr, la cual sirve para cargar los shapefiles en R y está ligado al paquete sp, mientras que ggplot es un paquete de visualización de datos contenidos en dataframes que permite ir añadiendo capas con las características que queremos que tengan los gráficos. Le indicamos el directorio en el que vamos a trabajar. Para hacerlo utilizamos la función setwd, que significa set working directory. La ruta se la indicamos con diagonales normales, por lo que si copias la ruta desde el explorador de Windows, deberás cambiarlas para que R las reconozca. Para cargar el shapefile que acabamos de guardar en el directorio de trabajo, utilizaré la función read_ogr que te mencionaba hace un momento. Abrimos paréntesis y con el parámetro dsn le indicaremos el directorio en el que se encuentra el shapefile. Colocaré un punto entre comillas para indicarle que se encuentra en el directorio de trabajo, que es en el que me encuentro actualmente, y con el parámetro layer le indico el nombre del shapefile. Guardaré esta información en un objeto llamado mapa mundial. Aquí nos dice en la consola que tiene 242 características, que son los países, y tiene 11 campos. Voy a dar un clic sobre mapa mundial en la pestaña Environment para ver su estructura. Mapa mundial contiene 5 apartados slots. Aquí podemos ver el slot Data y el slot Polygons. Data contiene los datos de los 246 países del mundo. Algunos de estos son su nombre, códigos de identificación estándar que son el ISO 2, ISO 3 y el número del país, así como su ubicación en el mapa, la cual está formada por las coordenadas longitud y latitud, que vienen a ser el centroide del polígono que lo representa. Por su parte, Polygons contiene las coordenadas de los puntos que forman los polígonos que utilizará para dibujar cada país y la posición en la que se ubicará el nombre del mismo.
que es el centroide del polígono. Existe otro slot llamado Plot Order, el cual contiene el orden en el que deben ser dibujados los puntos que forman los polígonos y por lo tanto los países, además de las coordenadas que se estarán manejando para el eje de las X y de las Y en el mapa. Voy a desplegar en la consola el contenido del slot Data. Dentro de Data hay una columna llamada Name, la cual contiene los nombres de los países, que esto es lo mismo que este Name del que veíamos hace un ratito del Environment. Guardaré estos nombres en mi computadora, ya que los voy a necesitar al momento de unir la información espacial del mapa con la información que quiero mostrar en él, la cual tiene que ver con la población existente por país. Esta lista de nombres la voy a guardar en un archivo de tipo separado por comas o CSV. Para hacerlo utilizo la función write.csv. Entre los paréntesis le indico el lugar en donde se encuentra la información, que en este caso es en la columna Name, la cual se indica con un signo $, del slot Data, que se indica con una arroba, del objeto mapa mundial. Además utilizo el parámetro file para indicarle el nombre que quiero que le ponga al archivo, incluyendo la extensión del mismo. A continuación graficaré el mapa con la función plot. Le indico el objeto en donde se encuentra la información a graficar y le agrego el parámetro access igual a true para que me despliegue la longitud y la latitud de los ejes X y Y. Primero voy a ampliar el panel inferior derecho, que es en donde se va a hacer la gráfica, porque si no da error. Y aquí vemos que en el eje de las X va de menos 180 a más 150 más o menos. Para poder agregarle al mapa la información que quiero mostrar, es necesario transformar la información de los polígonos en un data frame. Esto lo haremos con la función Fortify. Dentro de los paréntesis le indicamos el nombre del objeto que contiene los polígonos y con el parámetro region igual a name le pedimos que organice la información en base a los nombres de los países. Guardamos el data frame en un objeto al que llamaré Mapa Mundial Fortified. Si vemos el objeto en la pestaña Environment, podemos observar que ahora ya no tiene 246 observaciones, sino que ahora tiene más de 403,000 observaciones. Esto se debe a que en cada línea contiene las coordenadas de los puntos que forman los polígonos pertenecientes a cada uno de los países. Veamos las primeras líneas de la información almacenada en este objeto. Entre otras cosas, contiene la longitud y la latitud de cada uno de los puntos, el orden con el que se graficarán estos y el identificador del país, que es este. Ahora que ya tenemos lista la información del mapa, te platicaré acerca de la información de la población que existe en cada país y que utilizaré en este ejemplo. La información la obtuve de la página de las Naciones Unidas. Aquí te muestro el archivo que creé en base a la información que descargué. Este archivo lo uniré al data frame que contiene los datos del mapa. La unión la haré en base a los nombres de los países, por lo que debo asegurarme de que estos sean idénticos en ambos archivos. Abriré el archivo nombresdepaíses.csv que guardé en mi computadora hace un momento y veremos unos ejemplos de las discrepancias que hay entre algunos de los nombres.
Ya los ordené alfabéticamente para que sea más fácil de hacer la revisión. Por ejemplo, tenemos a Bolivia, que aparece como Bolivia Plurinational State of en el archivo de la población mundial y como Bolivia en el otro archivo. Tenemos también a Estados Unidos, que en el archivo de la población mundial aparece como United States of America, mientras que en el mapa lo identifican como United States solamente. Con esta revisión, podemos darnos cuenta de que es necesario llevar a cabo un preprocesamiento de los datos, de manera que los nombres de los países que aparecen en el archivo de la población sean iguales a los que tiene el mapa. Aquí tengo ya el archivo corregido. Sin embargo, debido a que hay países con una cantidad muy pequeña en la población y otros con una cantidad muy grande, lo que hice fue dividirlos en categorías, para lo que primero me aseguré de que el formato de la columna población fuera numérico. Si no tienes idea de cómo hacerlo, puedes ver el video Categorización de información numérica que se encuentra en mi canal de YouTube. Este es el archivo ya con las categorías y es el que utilizaré en la creación del mapa temático. Una vez realizado todo el preprocesamiento de los datos, cargaré el archivo Población Mundial corregido categorías.csv. Esto lo hago con la función read.csv. Dentro de los paréntesis y con comillas le indico el nombre del archivo que quiero leer. Con el parámetro sep igual a coma, le indico que las columnas están separadas por comas, con dec igual a punto, que los decimales se indican con un punto, y con row names igual a 1, que las filas tienen nombre. Para asegurarnos de que los nombres de los países sean identificables como similares en ambos archivos, veremos que todos ellos estén en minúsculas, ya que R es case sensitive, para lo que usamos la función toLower en las columnas llamadas ID, tanto de mapa mundial, fortified, como de población. Ahora sí podemos unir la información del archivo población a la del mapa. La unión la hacemos con la función merge. Le indicamos primero el nombre del objeto al que le vamos a agregar información. En este caso, mapa mundial fortified. Después, el objeto que contiene la información a anexar, que es población. Mediante el parámetro byId, le indicamos la columna por medio de la cual se hará la unión. En este caso, por medio de la columna ID, que es la que contiene los nombres de los países. Y con el parámetro all igual a true, le pedimos que agregue todas las demás columnas al objeto población. Veamos cómo quedó el objeto mapa a graficar. Esto lo vamos a hacer con la función head. Además de las columnas que originalmente tenía el objeto mapa mundial fortified, ahora tenemos las columnas población y categorías. Esta última es la que utilizaré para crear el mapa temático. Por último, es necesario organizar los datos del objeto mapa a graficar de menor a mayor según la columna order, ya que, como te comentaba, es la que contiene el orden en el que se deben de graficar los puntos de los polígonos para formar los países. Esto lo hacemos abriendo corchetes después del objeto mapa a graficar, y dentro de los corchetes usamos la función order. Esta función irá sobre las filas de la columna order, la cual se indica con el signo $. Colocamos una coma
y dejamos un espacio en blanco antes de cerrar los corchetes para que incluya todas las columnas del mapa a graficar. Una vez habiendo hecho todo esto, la base de datos ya está lista para graficarse en el mapa. Te explicaré primero la función ggplot, que pertenece a ggplot2, y después correremos esta función para generar el mapa temático. Para crear el mapa utilizamos la función ggplot. En la primera línea le indicamos el objeto en el que se encuentran los datos a graficar y las coordenadas de cada uno de los países, es decir, en mapa a graficar. También le decimos que debe emplear las longitudes en el eje de las X y las latitudes en el eje de las Y. El parámetro group igual a group agrupa la información que se encuentra en la columna group del mapa a graficar, que sería este, para que se identifique que todas esas coordenadas pertenecen al mismo país. Después de esta función colocamos un signo más, para seguir agregando funciones que le irán dando las características que yo quiero que tenga el gráfico. La función geoPolygon la utilizaré para indicarle los valores en los que quiero que se base para asignarle los colores a los países dentro del mapa. Dentro de esta función utilizo otra llamada AES. Y dentro de esta última le pido que los polígonos los coloree en base a los valores de la columna categorías. Esto lo hago con el parámetro fill igual a categorías. Una vez más colocamos un signo más para seguir agregando características al gráfico. Con la función themeClassic me deja un background de la figura de color blanco. Con Scale Fill Brewer y el parámetro palette igual a set1, le digo que quiero que utilice la paleta set1. Si buscas en Google la frase ggplot2 Reference and Examples Part 2, encontrarás esta página en la que puedes consultar algunas paletas de colores que utiliza ggplot2. Con la función labs colocamos las etiquetas del gráfico tanto de la barra explicativa de los colores del mapa como del título principal. Este último se lo indico con el parámetro title. Finalmente, para centrar el título utilizo la función theme. Con el parámetro plot.title igual a elementText, el cual tendrá un valor de justificado horizontal hjust igual a 0.5. Como puedes ver, se crea el mapa con los países del mundo coloreados de diferente manera, de acuerdo a la categoría a la que pertenecen. Estos valores representan miles de pobladores y, por ejemplo, aquí tenemos a Groenlandia, que está dentro de la categoría que yo la asigné entre 10.000 y 100.000 pobladores. O tenemos a Estados Unidos, que tiene una población que va entre 250 millones a 350 millones. O los países en rosa, que están en el rango de 50.000 a 150.000. Si encuentras útil esta información, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba más videos con contenido similar.